Regresamos, queridos amigos, a este su noticiero 24 de Radio y TV Solidaridad. Son ya las 8 de la mañana con 26 minutos y tenemos al momento un invitado bastante especial. Nos encontramos al momento con Otto Sonnenhösler. Él es ex vicepresidente de aquí de nuestro querido país, Ecuador. Bienvenido, Otto, a este espacio. Ustedes un buen día para ustedes y su audiencia. Otto, también vamos a compartir este espacio con mi compañera Roxy también, que te va a hacer algunas preguntas. Otto, me gustaría saber primero, ¿por qué te fuiste tan rápido de la vicepresidencia? Cuéntanos un poquito más. Creo que lo he explicado algunas veces, ¿no? Yo me quedé hasta que se pudo estabilizar la crisis de fallecidos en el país, habían estabilizado las cifras, me quedé hasta que se logró renegociar la deuda externa, se logró conseguir el financiamiento de los multilaterales, que fue lo que nos permitió sostener la dolarización y evitar una hecatombe social, y luego salí a buscar unidad porque creo que todos estamos conscientes que esto no es cualquier elección, que esto es una elección trascendental y que no podemos ser indiferentes ante lo que va a ocurrir en el país. Desgraciadamente, fui a buscar unidad y en muchos casos encontré vanidad. Eso terminó en que los ecuatorianos tengamos una cifra inédita de candidatos a la presidencia de la República en primera vuelta, 16, la cifra más alta desde que volvimos a la democracia. Quedó claro que cantidad no es calidad. Siempre dije que la mayoría de esos candidatos no iban a sacar ni 1 o 2%, así ocurrió. Y bueno, hoy estamos en una segunda vuelta tan importante que definirá el futuro de nuestras familias, el futuro de nuestro país. Como le decía, no es responsable con nuestras familias, con nuestros seres queridos, que nos dé lo mismo quién sea el próximo presidente, porque no es así. Creo que tenemos que preocuparnos. Nosotros todos podemos tener motivos para estar molestos, desilusionados con los políticos, con la política, pero eso no puede llevarnos a comprometer el futuro de nuestras familias y de nuestro país. Debemos de tomarnos este proceso en serio. Y siempre dije que el trabajo proselitista tenía que hacerse desde lejos del poder, y así lo hice. Salí a trabajar, pero para que no se confunda mi esfuerzo con un interés particular, mucho menos que se crea que se usan recursos públicos para campañas, lo estoy haciendo con mis propios recursos. Otto, bienvenido al Noticiero 24, te saluda Roxy Díaz. Qué emoción escuchar a nuestro ex vicepresidente, muy querido por los pueblos, los rincones y las provincias del Ecuador donde las visitaste. Dejaste la radio para llegar a la vicepresidencia y emocionante, porque ahora el pueblo pide a un presidente, a un nuevo presidente en las próximas elecciones. ¿Cómo están esos proyectos de tu trabajo para la presidencia de la República? Bueno, verán, creo que primero yo muy agradecido porque tuve esa oportunidad de mostrar que sí se puede servir lejos del berrinche y el bochinche, de la bronca, del odio. Yo me dediqué a trabajar, me dediqué a recorrer el país, a ayudar a la gente a resolver sus problemas, y eso la ciudadanía lo supo reconocer. Me dediqué a ponerle el pecho a las situaciones más críticas, en octubre a tratar de pacificar el país comunidad por comunidad. En la pandemia, en los momentos más duros, poniéndole frente a la situación, tratando, insisto, de estabilizar esta gravísima crisis sanitaria que hasta esta fecha, les tengo que decir, no había estado tan preocupado. Veo con preocupación lo que está ocurriendo en estos días. Están llenos por la información que recibo pública, porque yo no tengo acceso a información del gobierno, pero veo con preocupación que es un tema generalizado en casi todo el país, la cantidad de aumento de casos. Pero les decía, esa actitud diferente, porque una cosa, verán, es ser joven, pero ser joven no garantiza ser diferente, tener ideas nuevas o ser mejor. En mi caso pude demostrar que sí fue así, que se puede hacer política de forma diferente, sin berrinche y bochinche, con trabajo, con esfuerzo, con honestidad. Eso me permitió salir con una alta aceptación de alrededor del 68% y con una expectativa ciudadana de que yo participe en las elecciones. Yo respeto, valoro y agradezco esa expectativa ciudadana, pero yo nunca dije que iba a ser candidato a nada, no estaba en mis planes. Y bueno, creo que la principal razón de no haber tomado ese camino es que al no haber estado en mis planes yo no había construido lo que yo considero que es necesario para hacerlo. Estructuras propias, la cantidad de gente de confianza suficiente como para asumir ese reto. Yo no he militado ni he sido miembro de ningún partido, entonces todo eso habría que construirlo. Le agradezco su pregunta y
y sí, estoy considerando empezar a construir ese camino, no necesariamente para mí, porque eso es importante, creo que hay que acabar con los personalismos en la política, pero más bien para el país y para que el ciudadano más idóneo, puedo ser yo, como no, pueda liderar esa ruta. Ojalá, pero esta no fue la ocasión, veremos la próxima. Claro que sí, Otto, una labor realmente bastante impresionante que has realizado tras tu salida de la vicepresidencia. Pero ahora me gustaría saber cuál fue tu experiencia al alcanzar el puesto de vicepresidente del Ecuador. Bueno, creo que si bien es cierto, yo ya sabía que el país estaba en una situación económica compleja cuando ingresé, fruto del mal manejo, del despilfarro, de la corrupción, de la aplicación de un modelo que es el socialismo del siglo XXI, que ya ha destruido otras economías a otros países y le ha hecho suficiente daño al nuestro. Un modelo del que todos huyen, y me parece increíble que existan ecuatorianos que todavía crean que ese es un modelo viable, pero ese modelo había hecho daño. Tal vez no se había sentido tanto todavía en la ciudadanía, pero era evidente: exceso de endeudamiento, falta de recursos. Te mentiría si te digo que pensamos que podía complicarse tanto como se complicó. Primero con lo de octubre, que costó más de $1.000 millones a todos los ecuatorianos, esa violencia, esos actos terroristas. Pero segundo y más grave, con lo que vino inmediatamente después, que fue la pandemia. Y la pandemia, créanme, les habla quien estuvo de los momentos más duros ahí, créanme que en el caso de la pandemia la realidad superó a la ficción. Es decir, ni las películas más exageradas que habríamos visto en materia de crisis sanitarias, de virus, se asemejan a lo que tuvimos que vivir, por ejemplo, aquí en Guayaquil. Y esa crisis ha tenido un impacto muy grave en la economía no solo del Ecuador, sino del mundo. Hay más de 500 millones de personas que han perdido su empleo en el planeta. Hay más de 450 millones de personas que han vuelto a niveles de pobreza en los que no habían estado por mucho tiempo. Y eso es doloroso porque evidentemente el Ecuador no está exento de esa realidad. El desafío es salir de ahí. El primer paso es la vacunación. Yo lamento que un esfuerzo importante del país, porque no es del gobierno, sino del país, porque no lo pagan los ministros de salud ni los presidentes, lo pagamos todos los ecuatorianos, pero ese esfuerzo grande de conseguir 20 millones de dosis de vacunas para el COVID en los próximos, hasta el mes de octubre de este año, se vea empañado y se vea afectado por esta vacunación en donde se ha privilegiado a personas que al parecer no tenían en ese momento que haber sido vacunados. Entonces, cuando se ha privilegiado y no se ha priorizado realmente por las verdaderas necesidades de edad, de condiciones físicas o de inclusive situación socioeconómica, porque yo sí creo que se debe de vacunar primero a quienes menos recursos tienen. Para alguien con posibilidades económicas es más fácil quedarse en casa, es más fácil poderse sanar en caso de enfermarse. Lo contrario ocurre con las personas de escasos recursos que tienen que salir, una anciana de 80 años, a vender lotería todos los días para sobrevivir. Esa persona tiene que ser vacunada primero. Y creo que ese error le cuesta caro a un plan de vacunación que, insisto, se ve afectado, golpeado, y que es seguramente la primera prioridad de cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo el día de hoy. Creo que por ahí va la cosa. Bueno, estamos ahorita en un conversatorio con Otto Sonnenhösler, ex vicepresidente del Ecuador. Otto, me gustaría preguntarte también, bueno, ya más como una opinión tuya, ¿cuál tú crees que de los candidatos que se encuentran actualmente nos ofrezca al país mayor estabilidad y desarrollo? Verá, en segundas vueltas siempre es difícil. Si en primera vuelta el ciudadano ya no encontró una alternativa y tuvo que votar posiblemente por el que menos le desagradaba, porque existe en este momento una apatía con los políticos en general. En segunda vuelta, más de la mitad de los ecuatorianos no votó por ninguno de esos dos candidatos. Entonces es muy seguro que muchos de ustedes no se identifiquen con ninguno de esos candidatos. Es muy seguro, pero yo lo único que pido es una reflexión. Hay que escoger entre la certeza que nos da un modelo
que sabemos que genera miseria, que ha destruido otros países, que es el socialismo del siglo XXI, y la probabilidad de intentar algo nuevo que ojalá, o la duda de que eso algo nuevo nos brinde un camino de prosperidad. Entonces yo creo que para mí el señor Arauz representa ese modelo del que todos huyen, y representar un modelo del que todos huyen no tiene presentación. Para mí la elección no es difícil. También creo que hay una actitud un poco, déjeme encontrar la palabra, pero yo creo que injusta, por no decir cobarde, de pedir el voto nulo. Aquí hay líderes que están tratando de cuidar lo que ellos consideran un patrimonio político. Ellos creen que los votos le pertenecen. No, lo que tuvieron es una buena votación, tanto el señor Pérez como el señor Herbas, pero eso no es propiedad de ellos. Los votos no son propiedad de nadie ni se endosan porque algún líder dice voten por fulano. Cada ciudadano tiene la capacidad suficiente como para hacer su razonamiento y escoger. Y si hoy sacaste 19 o 16%, mañana puede que saques 1%. Entonces pedir el voto nulo es ayudar a Arauz, y tú lo sabes. Y no podemos estar en blanco cuando se trata de todos. Hay que mostrar compromiso con la vida de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de lo que viene para todos los ecuatorianos. Pedir el voto nulo yo no lo comparto. Creo que es un error, es una barbaridad, y creo que les va a pasar factura a quienes lo están pidiendo a la larga, porque en este momento lo que se necesita es mojarse el poncho y tener actitudes responsables. Señor ex vicepresidente, pero también está Pachacúti, que está pidiendo, ¿no?, los votos nulos, y dice que es un apoyo que el pueblo puede dar. ¿Apoyo a qué? ¿Apoyo a qué? El voto nulo lo único que hace es permitir, facilitar que gane el señor Arauz. Eso ya lo ha dicho el mismo señor Pérez. Creo que leí un boletín esta mañana, y discúlpeme si me da un minuto para buscarlo entre mis mensajes, pero Por el supuesto. señor Pérez dice, hace una denuncia además que debería de ponerla en la fiscalía. Dice que el señor Arauz le ofreció millones de dólares para pedir el voto nulo, y él, a pesar de, va y pide el voto nulo. Cuando menos sospechoso y seguramente lamentable. Terrible. Está Un terrible. comunicado de Pachacuti, no sé si ustedes lo tienen a la mano, yo lo estoy buscando y no lo encuentro, pero en el que hace esa denuncia me parece tremendo. El que hace la denuncia es la comitiva de Pachacuti, pero no se sabe. Mientras que Andrés Arauz ofreció un alto Exacto. cargo para cogobernar y financiar con Así es. millones de dólares el Sí. voto nulo. Ajá. Imagínense, por Dios. ¿A qué vamos? ¿A qué vamos? Imagínense. Y esa guerra de encuestas que ya viene nuevamente por esta segunda vuelta, ¿cuál es su opinión? A ver, yo manejo cifras en las que confío. El señor Lasso empezó 12 puntos abajo. Hoy se ha acercado, sí, abajo. Vamos a medir este fin de semana lo que ocurra después del debate. Creo que al señor Lasso le fue mejor en el debate. Le resumo que el señor Arauz empezó bien el debate, le hizo una pregunta bien hecha al señor Lasso y el señor Lasso no la contestó inmediatamente, la de si prefería o priorizaría el banco o el país. Esa es una pregunta a la que no se le puede dar un segundo de espacio. Pero le dio unos minutos que generaron un ambiente medio extraño, luego la contestó con solvencia. Pero después el señor Lasso manejó bien el debate y sobre todo dominó el postdebate. Esta frase de Andrés no mientas otra vez a calado, le ha funcionado bien a Lasso y a su campaña, porque lo pone en una condición de mentiroso a Arauz. Lasso trabajó muy bien también esta idea de que Arauz depende de un titiritero, o sea, lo puso como en condición de marioneta, y eso le va a costar desmarcarse de ahí, porque la realidad es que si el señor Arauz no se lanzaba con el apoyo del expresidente Correa, no quedaba entre los tres últimos. Pero claro, la base del correísmo en el Ecuador es de no menos del 25%, es un piso alto, posiblemente el piso más alto electoral de cualquier líder político en el país, pero asimismo tiene un techo bajo. O sea, Arauz trata de desmarcarse de ese techo, quiso aprovechar el piso y ahora quiere sacarse el techo, tratando de distanciarse de Correa, diciendo que él no representa el odio, que él no representa la división. Pero eso no se supera poniéndose una gorra, porque el primer día de segunda vuelta se puso una gorra que decía más amor, menos hate. No, esa gorra más bien es ofensiva para todas las víctimas de los derechos humanos, de la violencia, del atropello, de las faltas de libertades que significó ese modelo del socialismo del siglo XXI en el Ecuador. Y lo único que hace es recordarnos lo que fueron esas épocas a las cuales nadie quiere volver. Y creo que para él va a ser muy difícil desmarcarse, porque a estas alturas venir a decir que él no estaba de acuerdo con esa forma de gobernar, creo que no es creíble, porque cuando uno no está de acuerdo con algo, por lo menos lo expresa si no se retira.
y él ni dijo nada respecto a las violaciones de los derechos humanos, a la expulsión de Manuela Piga, a la persecución o al asesinato del general Gabela, al 30S, él no dijo nada, no dijo nada. Entonces, ni tampoco se retiró porque se quedó hasta el último día como privilegiado de cargos públicos, él, sus familiares, con contratos con el Estado, etcétera. Entonces, a estas alturas venir a decir no estaba de acuerdo no creo que sea convincente. Y su padre también, que bueno, hasta el último se quedó y con los contratos petroleros, señores vicepresidente, que usted lo debe saber perfectamente, y también pues no tiene, como le dijo el señor Lazo, ¿no? El apoyo a las mujeres, ni en contra de la violencia. Decía, hoy Arauz están 5 puntos arriba. El voto nulo beneficia al que va adelante, porque lo que hace el voto nulo es reducir la cantidad de votos válidos. El voto nulo no es un voto válido. El voto nulo es nulo, no sirve de nada, no es un voto válido. Y jamás será suficiente, porque algunos dicen, si es que se llega a más del 50% de votos nulos, se repite la elección. Eso no va a ocurrir jamás. Entonces es desperdiciar el voto y beneficiar a quien va adelante en vez de asumir una actitud responsable de dejar cálculos individuales de lado. Hoy se trata del Ecuador. Créanme, yo tampoco soy coideario del señor Lazo, pero hoy se trata del Ecuador y puede ser que el señor Lazo no sea de nuestra preferencia, pero no es momento de estar pensando en pequeño. Se trata de la estabilidad y la tranquilidad de todos los ecuatorianos. Y si el señor Arauz gana, estaremos haciendo más profundo el hueco del que queremos salir, pues este hueco que nos dejó el socialismo del siglo XXI. Esa es mi opinión personal. Se la digo con toda sinceridad, habiendo conocido a profundidad la situación del país. Ahora, Otto, quiero saber, bueno, independientemente del candidato que tenga el triunfo en estas próximas elecciones, ¿cuál consideras tú que es el reto más grande que tiene que enfrentar el gobierno que alcance la victoria en las próximas elecciones? Bueno, primero vacunar a todos los ecuatorianos. Yo le decía, este gobierno ha conseguido 20 millones de dosis, se necesitan 36 millones. Ojalá el que llegue pueda hasta finalizar este año vacunar a todos los ecuatorianos. No hay reactivación económica sin vacunación, no hay recuperación del empleo sin vacunación, no hay estabilidad sanitaria sin vacunación, no hay reducción de la pobreza sin vacunación. Entonces, por ahí hay que empezar. Yo creo que estos últimos 6 meses del año que tenga que liderar el nuevo gobierno tendrá que dedicarse a eso. Pero luego estabilizar las finanzas públicas, equilibrar el presupuesto del Estado, no se puede seguir gastando más de lo que entra permanentemente, eso lo único que hace es poner en riesgo la dolarización, y sobre todo tratar de encontrar consensos, porque si algo sabemos la gente joven, es que el país ya no puede seguirse dividiendo por ideologías. Estas discusiones de la izquierda y la derecha para mí son del siglo pasado, y yo sí tuve la oportunidad de demostrar con el ejemplo que se puede trabajar con todos los líderes y autoridades del país independientemente de sus banderas políticas, porque aquí hay que unirse por objetivos, no dividirse por ideologías. Si el que llega a gobernar tiene eso claro, creo que va a tener una oportunidad de brindarle al país ese futuro de equidad, justicia, prosperidad que nos merecemos. Si es que nos enfrascamos en este modelo de la pugna, de la pelea, del odio, de la división, que es el socialismo del siglo XXI, créame, no tenemos ninguna oportunidad como país de salir adelante. Soy sincero. Ahora, Otto, quiero saber, bueno, ya realmente a escaso tiempo de que el gobierno actual pues termine sus funciones, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cuáles crees que fueron las fortalezas y las debilidades del gobierno saliente? Se lo digo, digamos, con beneficio de inventario, porque evidentemente yo estuve ahí, me retiré en el momento que me retiré hace 9 meses. Pero en el tiempo que estuve siempre valoré el gran esfuerzo que se hizo por recuperar la institucionalidad, por sacar las manos del Ejecutivo de los otros poderes del Estado, porque creo que ya a nadie le queda duda que la Fiscalía no responde a Carondelet, que la Contraloría no responde a Carondelet, que los jueces no responden a Carondelet, y eso es un gran logro. En lo particular yo siempre fui, en mi vida privada, para mí esto fue un episodio inesperado, el llegar a la vicepresidencia de esa forma, pero ni lo busqué tampoco, pero le decía, antes de eso, en mi vida privada, mi lucha fue por la libertad de expresión. Creo que está claro que hoy existe, eso no había hace unos años atrás, y esa etapa del gobierno actual debe de ser reconocida, y creo que va a ser reconocida en el tiempo por la ciudadanía. Luego está la etapa de decisiones incómodas pero necesarias. Yo le hago una pregunta a usted.
nadie se atrevió a tomar decisiones respecto a los subsidios de los combustibles. Muy probablemente nos equivocamos en la forma y en la comunicación de cómo se hizo en octubre, inclusive en el momento, porque ya habían anunciadas marchas. Pero lo cierto es que es la decisión que está manteniendo a flote este país. Lo cierto es que ese dinero que mayoritariamente llegaba, bueno, sigue llegando porque sigue habiendo un subsidio parcial a los combustibles, llega mayoritariamente en un 75% a los que más tienen y no a los que más necesitan. Lo único que hacía era incrementar la brecha de inequidad, porque si cada vez que yo iba a tanquear el Estado me regala $10 que no necesito, en vez de dárselos a quien está pasando hambre, eso es una barbaridad, eso es violencia social. Y eso se está corrigiendo en el Ecuador, a pesar de que nunca nadie se atrevió. No se atrevieron porque no tuvieron los pantalones, seamos sinceros. Porque dígame usted, de las dos tendencias políticas que lideraron este caos de octubre, ¿ya?, que fue el Pachacuti y el correísmo, dígame, ¿cuál dijo que iba a devolver los subsidios ahora que fueron candidatos? ¿Cuál dijo que iba a devolver los subsidios? Y bueno, realmente sí es un tema bastante controversial, porque realmente No, solo respóndame. ¿El señor Pérez dijo que iba a devolver los subsidios? Ninguno Nunca. de los dos No, lo dijeron. ninguno. ¿El señor Arauz dijo que iba a devolver los subsidios? Nunca. No. ¿En qué los convierte eso? En hipócritas, que sabían que se estaba haciendo lo correcto y no tuvieron los pantalones para ponerse del lado de la verdad, sino que aprovecharon para hacer un caos en este país, para hacer perder cientos de millones de dólares a muchos ecuatorianos, perder empleo, a afectar la vida de las personas, sabiendo que esta es una solución estructural, que hoy es una solución que hoy no es popular, porque mucha gente siente que había un derecho a tener eso, pero lo cierto es que es correcto. Y le digo por experiencia propia, si no fuese por esa decisión, no hubiésemos tenido 300 millones de dólares para darle en bonos de emergencia a las personas que están pasando hambre en el 2020 y 800 millones de dólares en el 2021. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué es mejor, darle al que está sufriendo las consecuencias de esta pandemia directamente en efectivo o darle a alguien como yo que muy bien puede pagar $10 más cuando va a tanquear? ¿Qué es lo más lógico en un país que además no tiene recursos? Los únicos países en el mundo, pero de la región con certeza, que siguen subsidiando combustibles fósiles son Ecuador y Venezuela. Una barbaridad, pues vea cómo está Venezuela. Pero a mí lo que sí me molesta, ¿sabe por qué me ha ido bien a mí en la vida pública? Porque siempre fui honesto, porque estuve dispuesto a hacer lo correcto por encima de lo popular. Y esa decisión, que yo sé que es impopular, a la larga, con el tiempo, va a ser tan atesorada como la dolarización. La dolarización también fue impopular, pero después de la dolarización, esta es la decisión estructural económica más importante que se ha tomado en este país. Y evidentemente el gobierno sale con bajos números, tuvo una última oportunidad de corregir el rumbo hacia el final con la vacunación. Lamento que la hayan echado a perder con este tema de los privilegios en la vacunación. Yo lo lamento, me da pena, porque además pierde el país, no pierde Lenín Moreno. Pero para mí ese es un resumen. Mientras el presidente Moreno gastó igual que el gobierno anterior y tuvo esta sensación falsa de bonanza, tuvo 78-80% de popularidad. El rato que tomó decisiones económicas como las que le digo, pues su popularidad se vio mermada y sale con bajos números. Y bueno, él asumió esa decisión. Creo, insisto, que además hay errores como el que hemos relatado que no contribuyen. Un análisis perfecto, señor ex vicepresidente. Y otra cosa que no es ¿verdad? menor, la lucha contra la corrupción. Con todo el respeto, ¿cuántas personas hoy están respondiendo ante la justicia? Eso ni se veía aquí en el pasado. Muchas Solo había personas. Complicidad. La corrupción se la metía debajo de la alfombra. Del gobierno anterior y de este gobierno. Lo importante no es que no exista la corrupción, porque eso es casi inevitable. Tú no puedes ponerte en los zapatos del otro y saber cómo va a actuar. Pero lo que sí tienes que hacer y lo que sí es tu responsabilidad es evitar que exista impunidad. ¿Por qué? Porque es la única forma de que mañana quien esté pensando en cometer un acto de corrupción lo piense al menos 2 veces y sepa que no se puede salir con la suya así nomás. Y creo que eso sí ha sido un cambio importante. Yo nunca me arrepentiré de haber tomado la decisión de permitir que las compras públicas en emergencia sean abiertas por primera vez en la historia del Ecuador, porque si bien es cierto, nos ha dolido mucho a todos ver que hay unos pocos miserables que han querido lucrar del dolor ajeno de esta tragedia. También es cierto que sin esa decisión no nos hubiésemos enterado y hubiésemos seguido teniendo la corrupción que ha habido por tantos años en el sistema de salud. Así que esa decisión tan dolorosa pero importante, espero yo que sirva para que el país cambie en ese sentido. Un ex vicepresidente con manos limpias y que no le gustó la corrupción y por eso está ahora en la empresa propia y también regresó a la radio. Sueño con volver a la comunicación, Ya. usted sabe que es mi pasión, pero Así creo es. que habría que esperar un tiempo prudencial. Yo calculo que
en unos meses más, ya ha pasado un año de mi retirada, que fue en julio del año pasado, lo consideraré. Yo estoy trabajando en lo que siempre he trabajado. Nosotros somos activos en la agricultura, en el comercio, en la construcción, en el turismo. El turismo está muy golpeado, es una de las áreas en las que tenemos expectativas que la vacunación nos recupere. Y bueno, continúo con lo que siempre he hecho y no he abandonado la opinión pública con estos espacios que ustedes muy gentilmente me brindan, como tampoco he abandonado la presencia en territorio ayudando a la gente con brigadas de salud y alimentación en estos momentos tan duros. Así que continúo así. Y sí, ojalá más pronto que tarde pueda volver a la comunicación que tanto me gusta. Muchísimas gracias, señores vicepresidente. Un honor en el Noticiero 24. Un gusto saludarla. Gracias por el espacio. Bueno, estuvimos conversando un poquito con nuestro ex vicepresidente, el señor Otto Sonnenhorstler, quien nos brindó pues un poco también de su opinión con respecto pues al tema de los dos candidatos, ¿no? También tocamos un poquito el tema pues del pasado octubre, ¿no? Donde hubieron realmente esta manifestación bastante fuerte, ¿no? Por parte de Pachacutic hacia, bueno, en contra de las acciones que estaba tomando el gobierno Roxy. Así es, mi Cami, y bueno, hizo un análisis, ¿no? De todo un poquito y del trabajo que fue de él en la vicepresidencia. Pues claro que sí, y como lo digo, pues nos brindó una opinión bastante importante de un ex vicepresidente ecuatoriano. Bueno, son ya las 8 de la mañana con 53 minutos y hemos llegado al final de un día más en su noticiero 24. Roxy, pues nos despedimos de nuestros queridos, de las personas que nos ven, ¿no? Desde sus casitas, deseándoles lo mejor. También nos despedimos también de nuestros compañeros, pues, de producción, Panquito, y también de nuestro querido compañero, pues, de Carlitos Carrera, Roxy. Por supuesto, el Informativo 24 vuelve mañana cuando sean las 7 en punto de la mañana. Un feliz jueves. Información al instante. Estamos donde la noticia inicia. Somos tendencia. Somos exclusivos. Somos Noticiero 24. El mundo al instante.